Siguiendo con esta serie de videos correspondientes al lenguaje de C Sharp, en esta ocasión voy a hablar un poco acerca de los tipos de programación que existen para poder ver la diferencia entre un tipo de programación y otro. Dentro de la clase anterior se habló un poco acerca de la programación orientada a objetos, por lo tanto considero que es necesario saber qué es programación orientada a objetos, cuáles son sus características y poder entender un poco cada uno de estos conceptos. Entonces vamos a platicar acerca de la programación orientada a objetos, pero para ello vamos a ver un poco acerca de los tipos de programaciones que existen para poder ver la diferencia que hay entre cada una de ellas. Entonces, acá tenemos varios lenguajes dentro de esta diapositiva y dentro de estos lenguajes pues vemos, por ejemplo, PHP, Visual Basic, tenemos C++, tenemos Perl, JavaScript, Python, Ruby, Java. Cada uno de estos tiene diferente forma de programar, ¿verdad? Y cada una de estas pues tiene sus características principales y puede ser que hayan lenguajes que sí correspondan al mismo tipo de programación, pero es necesario poder conocer cuáles tipos de programación existen y saber que C Sharp trabaja con una programación orientada a objetos dentro de la más utilizada. Dice que dependiendo de la característica que nos interesa aplicar en el problema a resolver, existen diferentes tipos de programación. Cada uno tiene similitudes, pero tiene una forma diferente en la estructura, que eso es lo que más interesa. Lo primero que tenemos por acá es una programación estructurada. Este tipo de programación lo que hace es que utiliza un número limitado de estructuras de control, reduciendo así considerablemente los errores. Además, utiliza un diseño de programación descendente, que también nosotros le podemos llamar el top-down, de arriba hacia abajo. El problema se descompone en etapas o estructuras jerárquicas. Entonces, tal como lo hemos venido trabajando, como en algún momento trabajamos con C++, acá vemos que tenemos el programa principal y se trabaja de arriba hacia abajo. Por eso es que dice top-down. Utiliza las estructuras básicas como las que usualmente nosotros podemos crear dentro de un programa, como por ejemplo las estructuras condicionales, las estructuras iterativas y así sucesivamente. Un programa está estructurado si posee un único punto de entrada y solo uno de salida. En este caso, que tenemos un programa principal, es nuestro punto de entrada y pues a la última línea de código es nuestro punto de salida. Tenemos algunas estructuras básicas, están las estructuras secuenciales, las selectivas y las repetitivas. Si hablamos de las secuenciales, cada acción sigue a otra acción secuencialmente. La salida de una acción es la entrada de otra. Luego tenemos las selectivas. En estas estructuras se evalúan las condiciones y en función del resultado de las mismas se realizan unas acciones u otras. Se utilizan expresiones lógicas. En estas pues son las que usualmente nosotros conocemos como los condicionales o el famoso if, ¿verdad? Que es el que más se utiliza dentro de este tipo de estructuras. Luego tenemos las repetitivas o iterativas, que estas son instrucciones que se repiten un número determinado de veces. Nosotros podemos elegir cuántas veces se va a repetir este tipo de estructuras. Luego de eso tenemos la programación modular. Como su mismo nombre lo indica, esta programación utiliza módulos para poder dividir el programa. Consta de varias secciones divididas de forma que interactúan a través de llamadas a procedimientos que integran el programa en su totalidad. En la programación modular, el programa principal coordina las llamadas a los módulos secundarios y pasa los datos necesarios en forma de parámetros. A su vez, cada módulo puede contener sus propios datos y llamar a otros módulos o funciones. Lo que ocurre acá es de que
Si hablamos de C++, que ahorita es lo que vamos a estar platicando para luego ya ponerlos en contexto con respecto a C#, que ya lo vamos a ir conociendo poco a poco, es que, por ejemplo, en C++ existe lo que nosotros conocemos como funciones y como procedimientos. Cada uno de estos nosotros lo podemos representar como un módulo. Los módulos puede ser cada una de estas funciones o cada uno de los procedimientos, y estos son llamados desde el programa principal. Y acá tenemos una representación gráfica de lo que sería una programación modular. Tenemos nuestro programa principal, y del programa principal yo puedo llamar a diversos módulos: módulo 1, módulo 2, 11, 21 y así sucesivamente, pero todos pertenecen a un programa principal. De ahí es donde se les maneja. Cada uno puede resolver un problema diferente, pero se centraliza dentro del programa principal. Ahora bien, tenemos otro tipo de programación, que es la programación lógica. Esta se suele utilizar en la inteligencia artificial, que por el momento pues es un poco avanzado, pero también existe este tipo de programación. Y pequeños programas infantiles. Se trata de una programación basada en el cálculo de predicados, una teoría matemática que permite lograr que un ordenador, basándose en hechos y reglas lógicas, pueda dar soluciones inteligentes. Y de acá pues se pueden crear los programas que nos dan respuestas, ¿verdad? Acertadas hacia ciertas preguntas que nosotros le podemos hacer. Y como hoy está tan en moda todo esto de la inteligencia artificial, todo viene de una programación lógica, ¿verdad? Y pues para ello existen diversos lenguajes que podemos utilizar para este tipo de programación, pero solo es para conocer de que es un tipo de programación diferente, ¿verdad? La programación de este tipo lo que hace es aprender, ¿verdad?, de cada uno de las interacciones que tenga con el usuario. Va aprendiendo y se va volviendo cada vez más inteligente. Luego tenemos la programación orientada a objetos, que es lo que interesa en este video. El elemento principal de la programación orientada a objetos, como su mismo nombre lo dice, es el objeto. El objeto es un conjunto complejo de datos y programas que poseen estructura y forman parte de una organización, que en este caso sería nuestro programa. Un objeto contiene varios datos bien estructurados y pueden ser visibles o no, dependiendo del programador y las acciones del programa en ese momento. Entonces, la programación orientada a objetos nosotros la podemos resumir como POO, o puede ser OOP. POO, que significa programación orientada a objetos, y OOP, que significa Oriented Object Programming. Entonces es en español y en inglés. Acá tenemos la persona que diseñó o creó este concepto de programación orientada a objetos, que se llama Grady Booch, autor del método de diseño orientado a objetos. Define la programación orientada a objetos como un método de implementación en el que los programas se organizan como colecciones cooperativas de objetos, cada uno de los cuales representan una instancia de alguna clase, y cuyas clases son todas miembros de una jerarquía de clases unidas mediante relaciones de herencia. Entonces vamos a ver cada uno de estos conceptos para ver a qué se refiere cada uno de estos. Luego tenemos el paradigma o el modelo de la programación orientada a objetos, en este caso en C++, pero pues esto es a nivel universal, ¿verdad? Toda programación orientada a objetos contiene estos pilares que se van a mencionar. Estos pilares podemos mencionar la abstracción, el encapsulamiento, la herencia y el polimorfismo. Cada uno de estos le da el significado a lo que es programación orientada a objetos. Y pues estos son básicos y se relacionan, ¿verdad?, con los objetos. Cada objeto debe de poseer cada una de estas características que acabamos de mencionar. Para ello vamos a ver unos conceptos básicos que nos ayuden a entender todo lo correspondiente a la programación orientada a objetos. Los programas orientados a objetos
constan de objetos. Cada una de las partes que forman al programa, por así decirlo, es un objeto. Los objetos de un programa se comunican con cada uno de los restantes pasando mensajes, ¿verdad? De un objeto a otro, lo que se envía es un mensaje. Un objeto, dice que la idea fundamental de un objeto en el lenguaje orientado a objetos es combinar en una sola unidad de datos y funciones que operan sobre estos datos. Tal unidad se denomina objeto, por lo cual dentro de los objetos residen los datos de los lenguajes de programación tradicionales, tales como podemos decir que un objeto puede tener tipos de datos como números, puede tener arreglos, puede tener cadenas, registros, funciones y pues estos procedimientos que operan dentro de ellos. Cada uno de estos hacen el total, ¿verdad?, de crear un objeto. Entonces, si vemos acá, esta es una ventanita. Esta ventana posee varios elementos. Cada uno de estos elementos que vemos acá dentro de la programación orientada a objetos es un objeto, ¿verdad? Para poder hacer uso de cada uno de estos, lo que vamos a hacer por medio de programación es enviarle un mensaje para que funcione, por así decirlo. Pero, por ejemplo, la ventana es un objeto, el botón es un objeto, esta lista es un objeto, este es un objeto y así sucesivamente. Entonces esa es la forma en la cual nosotros podemos representar los objetos. Por acá tenemos un conjunto en el cual tenemos 3 objetos. Este objeto, ¿verdad?, tiene sus datos, tiene sus procedimientos y cada uno de los objetos de igual manera tiene sus propios datos y sus propios procedimientos. En conjunto pueden estar unidos dentro de un programa y lo que está pasando acá es de que juntos van a formar, por ejemplo, una ventana, ¿verdad? Y cada uno de estos son independientes en cuanto a sus propios datos y sus propios procedimientos. Luego tenemos el concepto de clase. Es la descripción de un conjunto de objetos, consta de métodos y datos que resumen características comunes de un conjunto de objetos. Una clase es la declaración de un tipo de objeto. Entonces acá la clase dice que consta de métodos y datos que resumen características comunes de un conjunto de objetos. Acá tenemos una clase. En esta clase tengo atributos que pueden ser el nombre, puede ser la dirección, por ejemplo. ¿Cómo se llama esta clase? Esta clase se llama empleados, ¿verdad? Empleados. Y de esta clase pueden derivar varios objetos. Puede derivar el objeto empleado 1, empleado 2. El empleado dentro de sus atributos puede tener un nombre, puede tener una dirección, puede tener un teléfono, etc. Cada uno de estos van a ser atributos. Y los métodos van a ser las acciones que se pueden realizar con esta clase. Por ejemplo, la clase empleado. Un empleado permite establecer un nombre, obtener un nombre, que estos son las acciones que se pueden hacer con esta clase. Establecer una dirección, obtener una dirección y así sucesivamente. Estos serían métodos o acciones que se pueden hacer con esta clase. Y el empleado 1 pertenece a la clase empleado y empleado 2 pertenece a la clase empleado. Como este tiene 2 atributos, yo le puedo dar diferentes valores a esos atributos. Por ejemplo, en el empleado 1 yo le estoy dando el valor Pedro Martínez Sáez y se le está dando una dirección. En el empleado 2 se le está dando otro nombre, Sonia García Soto, y se le está dando otra dirección. Entonces, a partir de una clase yo puedo crear diversos objetos. Luego tenemos el concepto de la instancia. Una instancia es una variable de tipo objeto. Cada vez que se construye un objeto a partir de una clase, estamos creando lo que se llama instancia. Cuando creamos un objeto a partir de una clase, lo que estamos haciendo es creando una instancia de una clase, ¿verdad?
Los objetos son instancias de una clase. Entonces los objetos que vimos anteriormente, tenemos dos objetos, por lo tanto tenemos dos instancias de una clase, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo. La clase es el equivalente a un concepto de una idea. Acá tenemos una clase, en este caso la clase se llama ave, ¿verdad? Esa sería mi clase. Tiene como propiedades esta clase, tiene una altura, un ancho, un color, un tipo, etcétera. Como mecanismos, ¿qué es lo que puede hacer una ave? Una ave puede comer, puede dormir, puede descansar, puede volar, etcétera. Y cada uno de estos que nosotros le llamamos mecanismos dentro de la programación orientada a objetos, esto lo conocemos como métodos, ¿verdad? Estos serían los métodos o las acciones. Y las reacciones, ¿verdad? Reacciones. ¿Qué reacciones puede tener un ave? Peligro, celo, hambre, frío, etcétera. Y estos se conocen como eventos, eventos de una clase. Muy bien. Ahora bien, tenemos algo que nosotros conocemos como mensajes. Los mensajes son los que se utilizan para poderse comunicar un objeto con otro, ¿verdad? Por ejemplo, el objeto A le envía un mensaje al objeto B y el objeto B le responde con un mensaje. Es una petición de un objeto a otro al que se le solicita ejecutar uno de sus métodos por convenio. El objeto que envía la petición se denomina emisor y el objeto que recibe la petición se denomina receptor, tal como nosotros hemos conocido que funciona a partir de la comunicación. Tenemos un emisor, un receptor y un mensaje. Ahora bien, tenemos los métodos. Como mencionamos, los métodos son las acciones de una clase. Cuando un objeto recibe un mensaje, se realiza la operación solicitada ejecutando un método. Un método es el algoritmo ejecutado en respuesta a la recepción de un mensaje, cuyo nombre se corresponde con el nombre del método. Acá tengo un automóvil, esa sería mi clase. La clase automóvil tiene como atributos color, velocidad, ruedas, motor. Esas son las características o atributos de esta clase. Y como métodos tendríamos que el automóvil arranca, frena, puede doblar, etc. Cada uno de estos los conocemos como métodos y son las acciones que se pueden hacer con esta clase. Y los atributos describen el estado de un objeto. Un atributo consta de dos partes, un nombre y un valor. Por ejemplo, en una factura yo puedo tener un cliente y el cliente puede tener un nombre y el nombre yo le puedo agregar un valor, ¿verdad? El cliente puede tener un teléfono y ese teléfono yo le puedo agregar un valor. Puede tener email y el email yo le puedo agregar un valor. La factura tiene una fecha, le puedo agregar un valor. La factura tiene un importe o un total, por así decirlo, y esto también tiene un valor. Y la factura tiene un número, yo le puedo agregar un valor. El atributo, el atributo tiene un nombre. En este caso, estos serían los atributos de la factura y cada uno de estos yo le puedo asignar un valor. Cliente sería otra clase, ¿verdad? Y esta clase también tiene sus propios atributos y de esa manera los vamos a reconocer. Ahora bien, otra de las características de la programación orientada a objetos es la abstracción. Es la propiedad que posee este tipo de programación de poder abstraer de diferentes objetos y clases ciertas propiedades o atributos, métodos, eventos, etc. Por ejemplo, yo tengo código y yo quiero abstraer información de un, por ejemplo, objeto, luego de otro objeto y luego de otro y agregárselo a un objeto nuevo. Entonces yo lo que hago es abstraer código de cada uno de los objetos y se los puedo asignar a un nuevo objeto. Es algo como reutilizar el código y darle un uso dentro de otro objeto. Puede ser el mismo uso, ¿verdad? Que no se le cambie nada a la programación, o puede ser que se abstraiga para solo tomar la idea
y posteriormente, después de eso, darle, digamos, la forma en la cual nosotros vamos a utilizar ese nuevo objeto. Encapsulamiento es otra de las características que hace referencia a un objeto, ¿verdad? Es una característica muy potente y junto con la ocultación de la información representan el concepto avanzado de objeto. Adquiere su mayor relevancia cuando encapsula e integra datos más las operaciones que manipulan los datos en dicha entidad. Entonces lo que quiere dar a conocer el encapsulamiento es que cuando nosotros creamos un objeto regularmente, la programación atrás de cada uno de los objetos no lo ve el usuario final, sino que está resguardada. Incluso si yo le doy como usuario doble clic sobre cada uno de los objetos, esto está encapsulado, ¿verdad? Yo no lo puedo ver como usuario final. Como programador, si yo pudiera estar viendo en el momento de crear esta ventana, por ejemplo, puedo ver cuál es, dándole doble clic, puedo ver cuál es la programación que tiene cada uno de estos, pero ya hacia el usuario final se cumple esta característica del encapsulamiento, que también podemos mencionar que existe la ocultación para el código en este tipo de programación. Ahora bien, viene la herencia. Es la propiedad que permite a los objetos ser construidos a partir de otros objetos. Es la capacidad de un objeto para utilizar las estructuras de datos y los métodos previstos en antepasados o ascendientes. Esto lo vemos también en las subclases, ya que ellas heredan los aspectos o características fundamentales de las clases. Un objeto hereda datos y funciones de una clase. Por ejemplo, yo tengo la clase vehículo y como subclase yo puedo agregar un automóvil, una motocicleta, un camión, un autobús. Y cada uno de estos van a tener los mismos atributos. Puede ser que cambien algunos, pero tienen una base en cuanto a los atributos que todas las subclases lo tienen. Luego podemos mencionar como clase principal tenemos los animales y como subclases podemos mencionar los tipos de animales. Por ejemplo, mamíferos, anfibios, insectos, pájaros, peces. Tienen las mismas características o la herencia, lo que le hereda la clase animal a cada uno de estos tipos de animales. Y de esa manera funciona la herencia, ¿verdad? Que nosotros tenemos una clase y a partir de ella creamos otra subclase y esta hereda los atributos de la clase principal. Por ejemplo, acá lo tenemos una clase padre, este tiene sus propiedades y sus métodos. A partir de esta clase padre se crea una clase hija 1 y una clase hija 2. La hija 1 tiene las propiedades y los métodos del padre, pero también puede tener sus propiedades y sus métodos de su propia clase. De igual manera, la clase hija 2 tiene las propiedades y los métodos del padre, pero también se le puede asignar sus propias propiedades y sus propios métodos. De esa manera funciona la herencia de clases dentro de este tipo de programación. Luego tenemos la reutilización con orientación a objetos. Es la propiedad por la que el software desarrollado puede ser utilizado cuantas veces sea necesario en más de un programa. El ahorro de tiempo es sin duda una de las ventajas más considerables y otra sería la facilidad para intercambiar software desarrollado por diferentes programas. Lo que ocurre es de que si por ejemplo yo ya creé una clase que en este caso se llama figura y yo quiero reutilizar toda esta programación que tengo acá, vengo, la copio, la pego en otro programa y con eso ya lo estoy reutilizando. Ya no es necesario hacer una programación desde cero, sino que la misma programación que me sirvió acá, yo la voy a utilizar para poder crear un nuevo programa. ¿Se entiende de esa manera? O también se entiende que, por ejemplo, yo creé una programación para este objeto y la misma programación voy a utilizar para los demás objetos. Se va a reutilizar esa programación y eso pues nos ahorra tiempo. A veces queremos crear un proyecto y posiblemente
tiene varias características de lo que yo ya creé en otro proyecto, y yo digo, bueno, entonces voy a reutilizar el código, las clases, etcétera, del proyecto anterior. Ahora vemos acá una característica de la programación orientada a objetos que se llama polimorfismo. El polimorfismo es una propiedad que en su concepción básica se encuentra en casi todos los lenguajes de programación. Es el uso de un nombre, un símbolo, por ejemplo, un operador para representar o significar más de una acción. Y esto es algo bastante común. Por ejemplo, tengo una función suma de tipo entero con parámetros y tengo una función de tipo cadena. Si le doy un signo más como entrada a la función, esa función me suma los datos. Si le doy a la función entera y dándoselos a la función cadena, me los concatena. Tengo una función, se llama suma. Si yo le mando por ejemplo, si le mando números, esto lo que va a hacer que me los va a sumar. Si yo le mando como tipo de dato, un tipo de dato cadena, entonces no me los va a sumar, sino que me los va a concatenar. Dependiendo cuál sea el dato que yo le mande, asimismo puede actuar de diferente manera de acuerdo a lo que yo le envíe. Por ejemplo, yo tengo acá una clase que se llama forma. La forma tiene un área y tiene un cálculo de área. Si yo le mando un círculo a esta forma, lo que va a hacer es que va a actuar con estas características, ¿verdad? Me va a calcular el área, va a obtener el área y calcula el área, pero del círculo. Si yo le mando el rectángulo, debe calcular el área del rectángulo, y si le mando un cuadrado, debe calcular el área del cuadrado. Es una de las características que es el polimorfismo, poli porque puede reaccionar de diferentes formas de acuerdo a lo que se le envíe, en este caso a la clase, para poder ejecutar lo que se le solicita. Muy bien, acá tengo un ejemplo. Este ejemplo es en C++ porque aún no hemos visto todo esto dentro de C#, pero conforme vayamos realizando más videos, entonces ahí vamos a ir viendo ya ejemplos específicos con C#. Acá tenemos una clase, la clase se llama empleado. En esta clase vamos a determinar de forma privada, ¿verdad? Vamos a determinar cuáles son los atributos de esta clase. Como atributos yo tengo un nombre, un departamento, una posición y un salario. Luego de eso tengo lo que serían los métodos. Como métodos, estos son de tipo público porque yo lo puedo utilizar afuera de la clase. Tengo el método imprimir, info, set nombre, set departamento, set posición y set salario. Estos son todos los que yo puedo realizar con respecto a esta clase. Si yo mando a llamar al imprimir info, lo único que va a hacer es imprimir lo que se le envíe, no va a hacer absolutamente nada. Si por ejemplo yo quiero utilizar el set nombre y se le manda un nombre, lo que va a hacer es que a m nombre le va a asignar el nombre que se le envíe. Lo mismo pasa con el departamento. A m departamento se le va a asignar el departamento que se le envíe. Al igual con la posición y al igual con el salario. De esa manera van a actuar los métodos de esta clase. Y pues acá tenemos nuestro programa principal en el cual se están creando un objeto. Este objeto se llama empleado 12 y es de tipo empleado. Empleado se llama la clase, y cuando yo estoy creando un objeto, en este caso empleado 12, lo que estoy haciendo es creando una instancia. Estoy creando una instancia de tipo empleado, ¿verdad? O creando un objeto de tipo empleado. Y pues le asigno valores a cada una de los atributos que posee este objeto. ¿Qué atributos posee este objeto? Posee estos atributos que están acá. Yo le puedo asignar valores. Empleado 12, que sería el nombre del objeto, punto set nombre, que sería set nombre. Set nombre sería el nombre de un método.
dice que le tengo que enviar un nombre, entonces acá le estoy enviando un nombre, que en este caso sería José. Empleado 12.set salario, que sería el siguiente set salario, ¿verdad? Acá dice que le tengo que enviar un salario y acá se le está enviando un salario. Para impresión de los datos, lo único que voy a hacer es mandar llamar a este método que se llama imprimir info, y lo único que va a hacer en este caso es imprimir la información, pero solo como manera de ejemplo para ver cómo funciona la parte de los atributos, los métodos dentro de una clase, cómo puedo crear un objeto, ¿verdad? Que ahí sería instanciar la clase para poder conocer un poquito más acerca de este mundo de la programación orientada a objetos. Es necesario poder conocer ese tipo de programación para más adelante, cuando ya veamos todo esto dentro de C#, se pueda poner en práctica. Esto básicamente es muy importante, ¿verdad? Porque a través de estos conceptos que nosotros los tenemos que tener en mente, vamos a poder entender cada una de las líneas de código que nos van a ayudar a crear diferentes programas dentro de la programación orientada a objetos. Entonces, de preferencia, me gustaría que estudiaran cada uno de estos conceptos y tenerlos claros para las próximas clases, que no va a ser la siguiente posiblemente, sino que más adelante ya se entienda mucho mejor toda esta programación orientada a objetos y sus conceptos y se pueda poner en práctica. Muy bien, entonces esto sería todo por este video. No dejo ninguna tarea en este video más que leer y entender un poco lo que son los conceptos de la programación orientada a objetos. Entonces, gracias por su atención y nos escuchamos en el próximo video.